vamos a tocar un tema prestacional básicamente. Vamos a hablar de pensiones, del decreto 1278, del decreto 2277. Vamos a hablar de cesantías, de cómo van a lograr establecer cada uno de los docentes de sus compañeros en los diferentes municipios cuánto tienen cesantías en vez de estar llamando a la fiduprevisora. Vamos a aclarar temas de pensión gracia, de mesada adicional, de bonificación por servicios prestados, entre otras prestaciones que nos parece importante. Lo que vamos a hacer es un tema más de capacitación, más de colocarlo en términos más coloquiales para el docente de los municipios. Yo soy de provincia, mi mamá es docente de municipio y a veces es muy difícil llegarle a dictar una normatividad supremamente larga y extensa porque el docente no entiende y se cansa. Por eso a veces no le gusta la capacitación a la gente. Entonces lo que yo hago es desmenuzar toda esa normatividad y yo pongo el ejemplo siempre de mi mamá y yo le explico a la señora Nubia. Y ella me dice, yo no entiendo eso, a mí dígame por qué tengo derecho, en qué consiste, las cosas mucho más fácil para el docente. Ustedes de pronto sí manejan más en la terminología legal, pero la idea es que no solo aprendan ustedes, sino que transmitan esa información a sus compañeros, que eso es lo que creería yo que es verdaderamente importante. Para esto toca hablar un minutico de la historia de las prestaciones sociales del magisterio, que es una historia supremamente linda los que trabajamos con el tema del magisterio hace muchos años. Nosotros debemos recordar que es gracias a la lucha sindical, no es gracias a ningún abogado ni a ninguna firma a través de la historia que se han reconocido ciertas prestaciones sociales. Recordemos, profes, que ustedes hace muchos años tenían que trabajar hasta los domingos, porque los domingos los docentes de primaria tenían que llevar a misa a los niños. Y todo esto se fue sesgando y quitando gracias a ¿qué? A la lucha sindical, cuando se unieron, cuando se unificaron para reclamarle al patrono ciertos derechos, organizar un tema de un horario establecido, organizar un tema a unos grados de escalafón. Entonces, vale la pena aclarar esto. También vale la pena aclarar que antes del decreto 2277 del año 79 ya habían existido 3 decretos. Y estos 3 decretos, algunos de forma unilateral por el gobierno nacional, gracias a la unión del magisterio, se sentaron hasta que lograron establecer el decreto 2279, que es una ganancia gigantesca que tuvo el magisterio para su época. Ya hablando de términos más recientes, por allá en el año 89, crean una cosa que se llama el Fondo Nacional de Prestaciones, que para los docentes, siempre yo digo, esa es como la joya de la corona. La ley 91 del año 89, ahí es donde está todo su tema pensional, salud, cesantías, tienen que cuidarla mucho. Muchos políticos han querido modificar esa ley. Si ustedes permiten un día que les modifiquen esa ley o que les ingresen un artículo o algo así mismo, les van a modificar para sacar recursos. Y recordemos que ahí está todo, y como es antes de la Constitución del 91, es muy importante esta ley, tienen que conocerla. Ahí radica el régimen especial que tienen ustedes. Eso fue una ganancia gigantesca. Después de eso, por allá nos pasando varias prestaciones creadas en el 97, como la prima de vacaciones, que siempre lo reitero en cada reunión, no sé por qué la llaman prima Samper. Muchos me dicen que porque Samper estaba de presidente, debería llamarse prima FECODE, o prima Boris, que era el presidente de FECODE, porque tuvieron que marchar, el presidente Samper no se la regaló, tienen que conocer ese tema, es importante. Y después la ley 715 del año 2001 le da facultades al presidente para crear ese estatuto que a mucha gente le molesta, que es el 1278. Pero resulta que eso se dio a votación en el Congreso y por 3 votos perdimos esas facultades que le dieron al presidente y nace. Le dan esas facultades y nace el decreto 1278, pero eso no fue una negociación. Ahí no se sentaron con los sindicatos a negociar. Nos lo impusieron ese decreto y salimos a marchar. Perdimos esa, lamentablemente, pero fue así. Y ese decreto 1278 nos modifica ciertas cosas en el tema pensional, que es lo que a mí me concierne. Yo voy a hablar solo del tema prestacional, por decirlo de alguna manera. Y vale la pena recordar en este momento, yo no le hago política, yo soy amigo de todos los sindicalistas, yo no tengo lineamientos políticos ni sindicales ni políticos de partido,
Pero sí es importante recordar a los docentes que a raíz de no tener representación política en el Senado, pues perdimos por esos 3 votos la creación de ese 1278. Con 380.000 docentes en el país, si cada uno pusiera su voto y otro voto, tendríamos como 10, 12 senadores. Seríamos una potencia gigantesca. Y tenemos que tener una unidad para eso. Y reitero, yo ni absolutamente a nadie nunca pensaré meterme en ese tema político, ayudarle a nadie. Yo soy apático a eso, pero sí como hijo de docente, lo he dicho y se lo he dicho a mi familia, que es docente, mi mamá, toca elegir personas que nos representen. Los taxistas en Bogotá tienen senador. Y es así, porque los educadores en el país no podemos tener 5, 6, 7 senadores. Es supremamente importante eso, a mi modo de ver, porque hay varias cosas que de modo legislativo se pueden reclamar. Con ese preámbulo vamos a hablar primero del tema de cesantías. Vamos a hablar supremamente rápido y puntual. Y me gustaría, terminamos cesantías y si hay alguna pregunta la hacemos y aprendemos entre todos. El tema de cesantías, lo que nos concierne a los docentes y la gran mayoría que pregunta es ¿cuánto tengo de cesantías? ¿Y por qué a uno nos pagan con retroactividad y otros sin retroactividad? Eso es lo que pregunta, ¿cuánto tengo para sacarlas? Pero no saben cómo las liquidan o por qué las liquidan. Cada uno en su casa va a hacer el ejercicio de a sus compañeros. El que le pregunte cuánto tengo de cesantías, ustedes van a hacer algo supremamente fácil. Le van a decir, profe, ¿usted recibe intereses de cesantías? Si el profe dice que sí recibe intereses de cesantías, para adivinar cuánto tiene, vamos a hacer una sumatoria. Si yo llevo, por lo menos yo veo conectado a Jason ahí. Jason se ve joven, yo creo que es del 1278. Es un ejemplo. Si Jason dice, yo llevo 10 años trabajando y recibo intereses de cesantías, obviamente, entonces para que Jason sepa cuánto tiene, vamos a hacer una sumatoria. ¿Y esa sumatoria en qué consiste? Coger el salario de Jason de hace 10 años, coger el salario de Jason de hace 9 años, de hace 8 años, todos los años, lo sumamos y ese es el valor que tiene Jason de cesantías. Es supremamente fácil. Obviamente, le tenemos que restar las cesantías que hayamos solicitado en algún momento, como cesantías parciales o algo. Pero así básicamente, a grosso modo, se puede hacer. Igual también saben que pueden ingresar a la página de la fiduprevisora y traen la relación de cesantías. Entonces es fácil. Hay gente que dice, yo llevo 3 años, pero quiero saber cuánto tengo. Profe, son los 3 años de estos últimos, el salario de estos últimos 3 años. Creo que queda claro ahí, no hay ninguna discusión. Si me vinculo en el 95, pues hago la suma hasta acá. 2005, 2015, son 25 años de trabajo. Cojo el salario desde 95, el salario del 96, el salario del 97, y ese total es el que yo tengo. ¿Qué pasa con los que no recibimos intereses? Los que no recibimos intereses tenemos retroactividad en las cesantías. Eso era una ganancia grandísima que nos la quitó el gobierno nacional, no solo a los docentes, sino a muchos servidores públicos. La retroactividad de cesantías consiste en que por cada año de trabajo, a mí me van a dar un sueldo actual. Entonces ya no vamos a sumar, sino vamos a hacer una multiplicación. Y una multiplicación, yo tengo muchos abogados que me critican la forma del dialecto que yo hago en las explicaciones, pero a mí me parece lo más sencillo que leer una normatividad en ese tema. Yo sé que muchos de ustedes me van a decir, pero la retroactividad está establecida en la ley tal. Bueno, sí, es verdad. Pero lo importante es que puede ser una multiplicación. ¿En qué consiste? Jason, resulta que también vamos a hacer el ejemplo con la profe Olga, es del decreto, no importa el decreto. La profe Olga no recibe intereses de cesantías. La profe Olga tiene retroactividad de cesantías. Entonces ella lleva trabajando 30 años y quiere saber cuánto tiene cesantías, pues hace una multiplicación. Si se gana hoy 3 millones de pesos y lleva 30 años, 3 por 3, 9. Tiene 90 millones de pesos. Pero la profe Olga lleva solo 20 años y se gana 2 millones de pesos. Entonces 2 por 2, 4. Entonces cualquier compañero ustedes pueden ayudarle en ese tema. Entonces yo llevo 32 años trabajando y mi salario son 2.130.000 pesos. Pues cojo 32, lo multiplico por 2.130.000, ese es un promedio de lo que tiene. Ahí yo toca agregarle un tema de factores salariales. Pero en promedio, a grosso modo, ese es el tema de liquidación de las cesantías. Hay un tema importante jurídico que se viene reclamando. ¿Cómo los docentes que reciben intereses pueden dejar de recibirlos para que les pasen a retroactividad? Porque ustedes vieron que el monto es casi el doble, o un poquito más en algunos casos. Eso se demandó por muchos años.
Y nosotros como oficina y varias oficinas del país lograron que los docentes vinculados entre el 90 y el 96, pagos con recursos propios, recuperaran el régimen con retroactividad. Pero el Consejo de Estado ya se pronunció y en las últimas sentencias dijo no. Los docentes vinculados a partir del 1 de enero del 90. Miremos que no estamos hablando de estatutos. Hay de los dos, hay del 2277 que tienen intereses. Los vinculados a partir del 1 de enero del 90 hacia acá les pagan intereses y no tienen retroactividad de las cesantías. Entonces, todos los docentes vinculados a partir de esta fecha en este momento les pagan intereses de cesantías y no tienen derecho a la retroactividad. Pero hay 3 casos específicos que todavía se puede mandar para recuperar. Uno, los que venían nombrados por contratos antes del 90 y después pasan al año 90 y los nombran, ya tienen como un derecho adquirido que se puede pelear. Digo, oiga, yo fui vinculado antes de la ley 91 del 89. Respéteme que para esa época yo tenía derecho a la retroactividad de cesantías. Me nombraron en el 90 y me dicen que ya tengo derecho a intereses, pero yo tengo derecho. Eso se puede hacer. 2, los docentes que fueron nombrados antes de la ley 91 del 89, del año 89, por medio del FER, de los fondos de educación regional. Yo no sé, yo creo que muchos docentes se acuerdan de esos famosos fondos de educación regional. Antes se han tomado como docentes nacionales, pero por una sentencia de unificación que vamos a hablar más adelante de Pensión Gracia, ahora esos tiempos son territoriales para la Pensión Gracia. Por consiguiente, también para el tema de retroactividad de cesantías. Y si ese tiempo me sirve, pues esa gente puede reclamar el tema de retroactividad de las cesantías y es supremamente fácil y no hay ningún lado. Y yo creo que con eso damos por terminados una conferencia que a veces nosotros damos en varias partes del país de 1 hora y media, hablando de ese tema, explicando un poco de normatividad, pero acá lo resumimos lo más claro posible, de esa retroactividad y sin retroactividad de cesantías. El otro tema de cesantías que viene de la mano, vienen 2 temas más. El tema de la mora, que es un tema importante, y el tema del pasivo prestacional. Quiero que me presten atención mucho en este tema de pasivo prestacional. Pasa mucho en el departamento del Tolima. Tenemos muchas demandas adelantadas con varios municipios. El pasivo prestacional resulta y pasa que es la deuda que tienen los municipios con el Fondo Nacional de Prestaciones. Nuestro patrono, en la época de los 90 también, pues hay de toda época, pero se enfoca mucho en esta época, los municipios tenían la facultad de nombrar profesores. ¿Se acuerdan que eran docentes nombrados por el municipio o docentes cofinanciados o docentes financiados, ¿sí? O docentes de convenio? Estos docentes, como cualquier otro servidor público, desde el momento que me dan mi decreto de nombramiento, yo debo estar afiliado ¿a dónde? Al Fondo Nacional de Prestaciones. Muchos dicen, es que a mí me paga la fiduprevisora. No. La fiduprevisora le hace un desembolso, pero todos estamos afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones. La fiduprevisora es un empleado del Fondo Nacional de Prestaciones. Ustedes de su bolsillo, porque es de su bolsillo, pagan como 4.000 millones de pesos mensuales para que la fiduprevisora administre la plata que autoriza FOMAC para desembolsar. Es así. Entonces, en esa época le dieron la facultad a los municipios de nombrar muchos docentes. Pero como la ley, antes de la ley 91 del 89, que era el Fondo Nacional de Prestaciones, como no existía, los profesores cotizaban unas cajas de previsión social. Cuando se crea, se traslada todo para el Fondo Nacional de Prestaciones. A partir de esa fecha, docente que se vincule en el país, docente que debe estar afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones. Por omisión, muchos municipios, pues imagínense, si ahorita tenemos problema de conectividad, imagínense en ese tiempo. Nombraron a la gente, pero no la afiliaron al Fondo Nacional de Prestaciones de una vez. Se les olvidó o desconocían la creación del Fondo Nacional. Entonces, si yo fui nombrado, un ejemplo, en el 94, hay gente que le aparece sus cesantías o su relación desde el 95 o desde el 96. O si fui nombrado en el 94, hay municipios que sí me afiliaron al fondo desde el 94, pero no me han pagado todos los años. Y como a veces pedimos cesantías y recibimos la platica, pero no verificamos la resolución juiciosos, no la leemos completa. Y ahí es donde dice, cogen una resolución de cesantías. Si yo fui nombrado en el año 95, un ejemplo, me debe aparecer cuando me pagan mis cesantías o en el extracto de cesantías, año 95 y dinero al frente. Año 96 y un dinero al frente. ¿Qué dinero al frente? Pues el salario que yo recibía en ese año. Recuerden que ahí le sale la liquidación en unas cesantías. Pero nos encontramos en el departamento del Tolima que hay gente que fue nombrada 95
y le aparece acá año 97 y dinero al frente, y 95 y 96 no aparecen. O hay gente que les aparece año 96 nombrado, y después dice año 97 y se salta el 99. No verificamos, pero no nos deben un año. Eso quiere decir que el municipio no giró los recursos al Fondo Nacional de Prestación. Se le olvidó pagar ese año pensión y cesantías. Como muchos son del 2277, cuando llegan a la edad de pensión, pues no les se dan cuenta, porque ustedes saben que los del 2277, si tienen 20 años o 25 años, les da exactamente igual para pensionarse. Entonces no les influye en nada la liquidación de su pensión, a diferencia del 1278. Pero sí importa en el tema de cesantías, porque le va a reliquidar todos los intereses de cesantías. ¿Qué hemos logrado? Por lo menos en un municipio en La Vega, Cundinamarca. Demandamos al municipio: oiga, municipio, páguemele al profesor el año 95 que no le pagó en el Fondo Nacional las cesantías, eran 200,000 pesitos, páguenselas. A veces conciliamos y el municipio dice listo, y gira al Fondo Nacional de Prestaciones. Y el Fondo Nacional de Prestaciones recibe, pero automáticamente nosotros nos vamos contra el municipio, no contra el Fondo Nacional de Prestaciones, que no es culpa de ellos, y le decimos al municipio: oiga, municipio, gracias por pagarle, pero hágame un favor, páguemele una multa, unos intereses, por la consignación extemporánea, porque es injusto que usted le pague 200,000 pesos cuando debió pagárselos hace 20 años. Págueme unos intereses por eso, y eso ya hay normatividad, no me lo digo yo, ahí el Consejo de Estado ya se pronunció. Si no le consignan a usted las cesantías, no solo a ustedes como profesores, a los servidores públicos, a los servidores privados, a los empleados privados, si no le consignan el 15 de febrero las cesantías, usted tiene derecho a una mora por la no consignación de cesantías, diferente a la mora por el no pago de cesantías parciales o definitivas, ¿sí? Y demandamos y le dijimos: páguele esos 20 años de intereses, y nos dijeron: no, tampoco le puedo pagar esos 20 años de intereses, porque es negligencia del docente no haberla solicitado ese dinero también, porque él tiene acceso al desprendible de cesantías desde la página de la fiduprevisora. Pero por prescripción trienal le voy a pagar los últimos 3 años. Haga de cuenta que un docente, por lo menos la profe Diana Arias, que está conectada, recibe eso, serían 3 años de su salario sin haberlo cobrado. Es supremamente importante la cuantía y es supremamente alta. Pero para eso es importante que conocer si tengo derecho. Nosotros hemos hecho un estudio en el departamento más o menos de qué personas pueden tener derecho por el tipo de nombramiento cofinanciado y eso, pero hay mucha más gente. Entonces tienen que verificar. Nos hemos encontrado gente de 1278 que empezó en el 2006 y no le aparece 2007 o 2008. ¿Por qué? No sabemos y estamos en esas reclamaciones. Eso a cuanto el tema de cesantías. No sé, Erzaín o alguien, si hay una pregunta adicional, o continuamos con pensiones y después hablamos. Ustedes me dirán. Me falta el tema de la mora. El tema de la mora es supremamente rápido y cansón, porque todo el mundo ha insistido mucho con ese tema, pero también es importante. Ayer casualmente le pagamos como a 18 docentes del Tolima la mora en el pago de cesantías. ¿Y en qué consiste y qué es lo que se tiene que hacer? La mora de pago de cesantías es una multa que le cobran porque no le pagan a tiempo sus cesantías. Es supremamente fácil. De por sí, que cualquier pide cesantías y se las dan a los 3 días, ustedes están condicionados que tienen 70 días, a ver, les quedan 3 meses para que le paguen las cesantías, que es ilógico, y eso se tiene que tumbar en algún momento y ya se está trabajando en eso. Así como ya el Consejo de Estado tumbó que pueden pedir cada 3 años. Recuerden que es que es ilógico, por Dios. ¿Cómo les van, si son sus cesantías, cómo les van a decir que pueden pedir cesantías cada 3 años? Que las cesantías es un ahorro cuando uno las necesita. ¿Y por qué otros servidores públicos las pueden pedir cada 6 meses si las quieren? El Consejo de Estado tumbó ese decreto de los años 90. Dijo: no, los docentes es totalmente ilegal que puedan pedir cada 3 años, pueden pedir cada vez que necesiten. Y tumbó el decreto, pero el Ministerio de Educación Nacional radicó una especie de recurso diciendo que hay una afectación fiscal. ¿Y afectación fiscal de qué? Si no le estamos pidiendo plata a nadie, le estamos pidiendo la plata de nosotros mismos en el fondo, no estamos pidiendo que nos paguen nada más. Estamos seguros que el Consejo de Estado va a ratificar esa sentencia, y este mismo año, más temprano que tarde, tendrán que enviarla al Ministerio de Educación y que ella la reenvíe a la Secretaría de Educación, y ustedes ya el otro año pueden pedir cesantías cada 6 meses para lo que necesiten, porque es la plata de uno. Primero que todo eso. Y segundo, en el tema de intereses, lo de la moratoria, lo que les decía, nos cobran la ley establece un interés porque no nos las pagan dentro de los 3 meses. El departamento del Tolima, en este año, han prescrito más de 600 personas. ¿Qué quiere decir esto?
que 600 personas tenían derecho, no radicaron la petición, no le dieron poder a ningún abogado y se les perdió la plata. Porque tenían 3 años desde que se podía exigir la mora para reclamarla y no lo hicieron. A veces por olvido, a veces por pereza de autenticar, a veces por desconocimiento. O a veces porque dicen, yo que le voy a dar un 20%, un 30% a un abogado, yo prefiero perder todo, pues es decisión de cada uno de los docentes. Otro por no haber radicado una petición, pero es un número muy importante. Y esta plata ya no se paga del Fondo Nacional de Prestaciones. El Fondo Nacional no se va a desfinanciar con la mora en el pago de cesantías. Eso es mentira. Gracias a ustedes que salen a marchar, que salieran a rayo del sol, esas caminadas, ustedes lograron que FECODE, en el acuerdo del Plan Nacional de Desarrollo, a presionar al ministerio y gestionara 1.1 billones de pesos del Ministerio de Hacienda para pagar eso. Y ya se monetizaron. Nosotros en el país le hemos pagado a más de 1.500, 2.000 personas en los últimos 3 meses. Y ya se monetizó. Ya está la plata. Y estamos en mesas de negociaciones desde noviembre del año pasado. Entonces, el derecho está y la plata está, pero eso no lo paga el Fondo Nacional porque mucha gente, yo no digo porque es la misma plata del fondo, no. Eso es del Ministerio de Hacienda, de lo que ustedes consiguieron en la marcha. Por eso es importante cuando ustedes marchan, no solo salir a marchar y yo aprovecho y pago un recibo. En la marcha voy y pago tal cosa. No, cuando voy a marchar, también saber por qué estoy marchando. ¿Qué me he ganado? Porque esas marchas son fundamentales para todo el tema prestacional que han logrado. Yo quiero saber si alguien de una vez para hablar, que no me gusta hablar solo y me gusta interactuar con la gente, si alguien solicitó cesantías en los últimos 3 años, de acá y ponemos un ejemplo, y que le hayan demorado más de 3 meses en pagarle. ¿Alguno? Levanten la mano, por favor, para poderles activar el micrófono. La persona que vaya a interactuar, por favor, que levante la mano para ubicarlo y activar el micrófono. Ya. Acá está el profesor Martín Enrique Hernández. Buenos días, doctor Roa. Un saludo muy especial a todas las compañeras y compañeros del departamento y de Ibagué que están aquí conectados. Me gustaría hacerle una pregunta, doctor, con respecto al tema anterior. Sabemos que con esto del pasivo prestacional, me gustaría que le explicara a los compañeros, que nosotros ya conocemos más o menos toda la situación, cómo se afecta para la pensión en un momento dado en que los compañeros cumplan los 20 años de servicio y la edad de 55 años para la pensión. ¿Qué consecuencias trae este pasivo prestacional y cómo se debe actuar rápidamente? Gracias. Martín, mira, es un tema especial ese tema de pasivo prestacional. Resulta y pasa que la gente cuando se va a pensionar no se da cuenta que le deben ese pasivo porque, reitero, no necesita ese tiempo en su gran mayoría. Recordemos que los del 2277 se pensionan con 20 años de servicio y 55 de edad. Todos sabemos que estos docentes cuando llegan a los 55 les sobra tiempo, más de los 20 años de edad. Entonces solicitan su pensión y no va a haber ninguna afectación. Pero sí tienen afectación en las cesantías. No les aparece un año registrado. Y eso le va a reliquidar los intereses que viene recibiendo y le va a dar el derecho a esos 3 últimos años. Es importantísimo tener los decretos de nombramiento. Y cada uno puede hacer el estudio en su casa. Decreto de nombramiento y extracto de cesantías o resolución que me pagó cesantías. Si desde mi decreto de nombramiento no me aparece mi relación, ya sea en una solicitud de cesantías parciales o en mi extracto, me deben pasivo. Es así de fácil e iniciar las reclamaciones. Eso lo niegan siempre. Nosotros hemos tratado de gestionar también porque somos conscientes que muchos municipios son de esta categoría y no tienen el dinero para pagar eso. Gestionar a través del FOMPET para que destinen esos recursos para esos pagos. Eso ha sido una pelea de muchos años, Martín, de más de 8 años, pero con excelentes resultados en el país. No tenemos una sentencia en contra de pasivo prestacional porque la norma es clara y precisa. Usted trabajó, le den sus cesantías y pensión y por eso se demanda al municipio, no al fondo, para que les paguen esto y le giren y fortalecer el fondo. Imagínese que le deben más de 70 billones de pesos, 70 no millones, billones de pesos entre todas las entidades territoriales que deben pasivo al Fondo Nacional. Si logramos que eso se gire para el fondo, eso es fortalecer el fondo.
Ok, profe. Ersaín. ¿Sí? Sí, señor. Sí, doctor, para lo siguiente, doctor. Bueno, la mayoría de compañeros solicitan las prestaciones, las cesantías para vivienda. ¿Para qué otra cosa se pueden utilizar y cuáles son los tiempos de ese trámite de cesantías? Ersaín, me voy a comprometer contigo. Tú sabes que yo soy netamente del tema prestacional. Nosotros hemos hecho una cartillita en varias entidades territoriales. Te la voy a regalar para que la saquen desde su TEP. No como para oficina mía ni nada, sino los abogados que trabajan allá la modifiquen o algo para lo que crean, y digitalmente en este momento es importante enviárselas a todos, y ahí dice, cesantías, ¿para qué se pueden pedir? ¿Cuánto tiempo tienen? Pensiones, ¿qué pasa si radiqué mi pensión y no me la ha contestado? Acá está, ahí bien, colocamos un link donde pueden descargar una tutela y la radican y listo, les dan su resolución. En el tema de cesantías que tú me dices, para hipoteca, para compra de vivienda, para estudio. Recuerden que para estudio las pueden pedir cada 6 meses. Para estudio suyo, de su cónyuge, de sus hijos. No es para todo lo que quieran. Y el tema del pago es supremamente fácil. Por eso quería poner un ejemplo, pero nadie solicitó cesantías acá en los últimos 3 años. El ejemplo es fácil. Yo sé que muchos me van a decir, es que la ley dice que 15 días para el acto administrativo, 45 días. Eso es otro tema, vamos a hablar en términos coloquiales. Tienen 3 meses desde que yo paso los papeles en la Secretaría de Educación para que me paguen. Así de fácil. Si yo radiqué el 1 de enero del 2019, ¿cuándo debieron pagar? 1 de febrero, 1 de marzo, al 1 de abril, ¿cierto? Perdón, al 1 de abril. Y me pagan el 1 de junio. Entonces, ¿uno qué dice? Si tienen 3 meses, abril, mayo, junio, me deben 2 meses, tuvieron 2 meses de retraso en el pago. Lo que pasa es que nos acostumbraron mal. Ahorita en el Tolima están pagando un poquito más cumplido, pero tenemos gente de 2018, 2019 que, profe, le pagaron a tiempo, súper a tiempo. Se demoraron desde que entregué los papeles solo 5 meses y me pagaron. Eso no es a tiempo, le ven 2 meses de mora. Y esos 2 meses sí vale la pena. 15 días vale la pena, 2 meses más aún. ¿Por qué? Porque si usted se gana 3 millones de pesos, 2 meses son 6 millones de pesos. Por cada mes es un salario. Y un profe me dijo, es poquito a la final, y le dije, no, es mucho. ¿Cuánto tiempo ustedes dedican en un mes a trabajar y horas y 1000 cosas para recibir ese salario, y lo puede recibir por un interés moratorio en su tema de cesantías? Nos encontramos docentes que demoraron 10 meses en pagarle. Desde que entregaron los papeles, no olvidémonos de cuándo se notificaron de la resolución, no nos interesa la notificación, nos interesa cuándo entregué, cuándo me pagaron. Y si se demoraron 10 meses, pues yo omito los 3 meses que tenían por ley, ¿me quedan cuántos? 7 meses. ¿Y cuántos son esos 7 meses en plata? Si me gano 3 millones de pesos, 7 por 3, 21, me den 21 millones de pesos. Le hemos cancelado a gente que le llega más en intereses moratorios que las cesantías. Tenemos un docente de Melgar. Solicitó para estudio y le dieron como 3 millones de pesos y se le demoraron 1 año y medio. Y en intereses le llegaron 60 millones de pesos. Como 40, sí, 60, 50 y algo millones de pesos. En solo intereses. Profe, vaya a reclamar la plata al banco que le... Pero no, hágame un favor, a mí me gustan las cosas claras. ¿Cómo así que me van a pagar 50 millones de pesos, 50 y pucho, cuando yo pedí 2? Y yo le decía, no, profe, tranquilo. No interesa cuánto pidió usted las cesantías, eso es independiente. 1 o 100 millones, eso no tiene nada que ver. La moratoria es igual. La moratoria para cada uno de ustedes es diferente. ¿Por qué? Porque cada uno gana salario diferente en muchas cosas. Entonces es de acuerdo al salario que yo tengo, me van a pagar un mes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Revisar mi resolución. Si yo solicité en los últimos 3 años, verifico cuándo radiqué y cuándo me las pagaron. Reitero, en este momento el 80% de gente le están debiendo así sea 15 a 20 días de mora. 15 días tan poquito, 15 días es medio salario. Eso es plata y toca reclamarla. Y ya se la ganaron ustedes y ya se gestionó y ya están las fiducias, ya están mesas de negociación. Ahí tenemos un directivo que había solicitado y nada que le pagaban y nada que le pagaban. Y me dijo, estoy cansado porque me reconocieron pero no me incluyen. Y ahí logramos incluirlo y hace 15 días le pagamos. Entonces, supremamente interesante ese tema de cesantías. Creo, Ersaín, que si lo damos ya por terminado o alguna pregunta adicional. Sí, señor.
¿Listo? Bueno, vamos con el tema de pensiones y también lo vamos a tocar supremamente rápido. Hay dos regímenes pensionales, 1278 y 2277, docentes nuevos y docentes viejos, como quieran llamarlos, que todos les ponen nombres diferentes. Los dos están vigentes, los dos trabajamos en las mismas instituciones. Lo único que nos afecta es el ingreso, permanencia, ascenso, pero yo no voy a hablar de eso. Yo netamente les voy a hablar es del tema de cómo se pensionan o a qué tienen derecho. Los del 2277 nos pensionamos con 55 años y 20 de servicio. Eso está claro. Nos pagan el 75% del último salario devengado en el último año. Entonces, si yo me ganaba $1.000.000 de pesos, ¿cuánto me van a pagar? 750 más factores salariales. O sea, me deben incluir bonificación pedagógica, bonificación decreto, horas extras, sobresueldos como coordinador o rectores, eso debe estar ahí dentro. La prima Navidad, servicios y vacaciones se perdió por una sentencia de unificación que salió, donde dice básicamente, oiga, usted como no me aporta en esos factores, pues yo no se los tengo en cuenta para la pensión. Eso se va para organismos internacionales, pero eso es otro tema, más adelante lo trataremos. Por ahora es eso. Y tienen una cosa que es supremamente importante que se llama compatibilidad entre salario y pensión. O sea, yo puedo recibir mi pensión y mi salario hasta los 70 años si quiero. Mucha gente dice que hasta los 70, ¿por qué tanto que mejor se retiren? Nadie sabe con la sed que vive cada uno. Yo literalmente me pude quemar las pestañas trabajando 30 años para poder gozar de mi compatibilidad entre salario y pensión y retirarme a la hora que quiera. Yo siempre digo, no se dejen presionar por nadie, eso se lo ganaron. Y dos, los docentes del 1278. Tenemos un régimen pensional diferente, bajo ley 100, básicamente. Gracias al tema de la pelea sindical logramos estabilizar la edad. La ley 100 se pensiona a hombres en 62 y mujeres en 57 años. Pero con la pelea sindical logramos establecer los dos en 57. Entonces nos vamos a pensionar con 57 años. Ya hablamos de 1.300 semanas cotizadas, que son más o menos 25 años y medio de servicio. Y nuestra liquidación va a ser con el promedio de los últimos 10 años, ya no el último salario. Inicia con un 65% y entre más semanas, pues más aumento me va a dar. Lo que sucede con estos docentes es que no tenemos compatibilidad entre salario y pensión. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo llego a la edad y tengo las semanas, solicito mi pensión, ¿me van a retirar? No. Yo puedo continuar trabajando hasta los 70 años si quiero. Y quiero que presten atención con esto, para que no les pase lo que le pasó en Cundinamarca a unos profes. Usted puede continuar hasta los 70 si quieren. ¿Por qué? Pues solicita su pensión y si le ven la resolución que la liquidación, un ejemplo, se gana 5 millones de pesos y su liquidación le quedó en 3 millones de pesos. Usted dice, uy, pucha. 2 millones de pesos es harto mensual, muy poquito. Yo puedo seguir trabajando, yo tengo 57 años, yo soy joven. Yo puedo continuar trabajando unos años y esos años después reliquido y me voy cuadrando económicamente, pero ya sé en cuánto me puede quedar el promedio de mi pensión. La secretaría, usted puede trabajar hasta los 70. Lo que no puede recibir es la pensión y el salario. Usted sigue recibiendo salario y no le pagan la pensión porque la pensión está condicionada a que se retire. Entonces, después de que se retira, se la pagan. En varios departamentos ha sucedido algo curioso. La gente solicita la pensión y mucha gente le dice, no, no la solicite porque lo retiran. No lo pueden retirar. Y en una Secretaría de Educación solicitaron la pensión y recordemos que los que trabajan en Secretaría de Educación son puestos políticos en su gran mayoría. Eso de acuerdo al político que está, los viven cambiando y no conocen de régimen prestacional, sino llenan un poco de formatos. Con el mayor respeto si alguien tiene trabajando en la Secretaría de Educación. Pero es así. No saben si, a veces ustedes ni saben si son docentes nacionales, nacionalizados, territoriales, y dentro de los territoriales está financiados, cofinanciados, bueno, tienen que saber de acuerdo a su decreto de nombramiento qué tipo de vinculación son ustedes. Entonces solicitaron la pensión y en la Secretaría de Educación le dijeron, sí, usted ya tiene derecho, retírese o yo lo retiro el otro mes, porque usted no puede tener pensión y salario, y lo voy a retirar. Y la gente ahí no, y ahí tengo tienen un formato. Entonces se retiran y se retiraron, le pagaron la pensión y llegaron a la oficina el mes siguiente. Doc, es que me dijeron que yo podía trabajar hasta los 70, usted lo dijo en una reunión. Y dije, sí, claro, vengan, ¿cómo me lo van a sacar? No se puede, si lo sacan, eso radicamos una tutela y listo. Y verificamos y resulta que el docente renunció de forma voluntaria, llenó el formato y lo radicó a él, nadie lo obligó.
y no hay absolutamente nada que hacer. Es importante que lo sepan, sobre todo los del 1278 que están jóvenes, porque nosotros los docentes, incluyendo a mi mamá, siempre esperan tener el problema para ir a buscar al abogado, cuando lo que deben hacer es lo que están haciendo hoy. Todo lo que ha hecho el doctor Hernán, la doctora Rocío, es exponerle, quemarnos unas horas de trabajo para que les quede mucho más fácil a ustedes entender otras cosas y evitarse los problemas, evitarse las demandas. Una buena asesoría le evita unas demandas después. Quitarnos la costumbre de que cuando tengo el problema voy en donde el abogado, el resto ¿para qué? Cuando es importante el tema de las capacitaciones. Entonces pueden seguir trabajando hasta los 70 si quieren, para que lo tengan claro. Dentro de esas liquidaciones hay varios temas importantes a tener. Uno, los docentes del 2277, si trabajan 20 años o 30 años, les va a dar exactamente lo mismo en la pensión. No quiere decir que por entre más años, más alta va a quedar mi pensión, nada que hacer. Por eso a veces no se fijan en ese tema de pasivo. Por eso tienen una bonificación en enero, porque ya no, y tampoco pueden ascender. Yo conozco un profesor del 1278, me dijo en una reunión, pero los del docentes viejos ganan más plata, y yo le dije, en algunos casos, sí, pero en otros no. Yo conozco docentes que tienen doctorado en el 2277. Y nunca se van a ganar más de 3.900.000, creo que está la 14. Nunca se van a ganar más de la 14. No pueden hacer nada. Así tengan todo el estudio que quieran. Ese doctorado le da otro ingreso diferente en el 1278. Y no lo pueden hacer. Y así quedó. Por eso se creó esa bonificación adicional para ellos. Hay docentes, si ustedes se conocen, compañeros, que llevan 35 años trabajando como profesor y nunca van a poder ascender. Y eso es totalmente ilegal. Uno debería poder ascender siempre de acuerdo a su experiencia, a sus estudios. Pero bueno, se quedó ahí. Entonces, en el tema de la liquidación de esta pensión, ya sabemos las dos diferencias y ya pusimos la edad y eso. ¿Qué es lo importante? Que si yo tengo, siendo el 2277, tengo tiempos cotizados en Colpensiones o en un fondo privado, porque pasa mucho. Si yo me pensiono y no utilicé esos tiempos para la pensión, que en el 99% no los utilizan, del 2277, tiene derecho a que le devuelvan esa plata. Entonces, resulta que yo trabajé en una empresa privada unos añitos y yo tengo una plata ya en Colpensiones, que es el antiguo Seguro Social, o en Porvenir. Pueden solicitar que les devuelvan eso. Eso es uno. Dos, también si completan el tiempo en el seguro, en Colpensiones, pueden tener dos pensiones. Pasa mucho en Bogotá y en ciudades centrales. Los profesores trabajaban por la mañana y por la tarde tenían otro empleo, en un colegio privado podría ser. Y ese tiempo lo cotizaban a Colpensiones o a un fondo privado. Ese tiempo, si usted cumple la edad y el tiempo, puede tener la pensión del magisterio y la pensión de Colpensiones. Son totalmente compatibles. Así lo nieguen, a través de una demanda se reconoce. En el caso de 1278 pasa algo curioso. Mucha gente que ingresa a ser docente ya tenía trabajos anteriormente. Entonces, los tiempos que tienen los pueden sumar para la pensión, dependiendo de varios factores. Si yo llevo 10 años como docente en el 1278, pero yo ya había trabajado en una papelería y coticé a Colpensiones y tengo 7 años allá, esos 7 años yo los puedo sumar, porque ya estamos hablando de ley 100. Si los tengo en Colpensiones, yo cojo y los sumo, entonces ya no llevo 10 como profesor, sino, oiga, ya llevo 17 con lo que tenía en el Seguro Social. Por eso la invitación es que cada uno tenga una carpeta en su casa, una carpetica de mi trabajo, de toda mi vida, donde voy a saber qué me van a pagar. Y en esa tienen decretos de nombramiento, actas de posesión, ascensos, permutas si llegan a realizar, tiempos laborados fuera de docente, seguro social, fondos privados, todo lo que tengan lo tengan dentro de esa carpeta. Es importantísimo que lo tengan. Entonces me van a sumar esos tiempos. Han venido dos cosas importantes. Uno, algunas entidades territoriales a los docentes del 1278 ya les vienen reconociendo el tiempo que tienen en Porvenir. Antes demandábamos para que lo trasladaran a Colpensiones y poderlo sumar, porque era un fondo público. Pero ya han venido ellos direccionando esos dineros para que se los tengan en cuenta los que tienen plata en fondos privados. Entonces es importante para eso. Cada docente es un mundo diferente en el tema pensional, ¿sí? Entonces, ahorita les voy a dejar mi teléfono por si más adelante alguien queda con dudas, porque yo sé que unos van a quedar. ¿Y qué pasa con lo que yo tengo en Porvenir? Entonces, ¿lo puedo pasar para el Fondo Nacional de Prestaciones? No, allá no puede ingresar ni salir nada, pero sí lo puedo computar afuera. Entonces, tenemos que hacer el estudio. Es importante primero educarnos en el tema de tener la documentación precisa.
Esos a grandes rasgos son las dos diferencias entre la pensión de estos dos regímenes. ¿Qué sucede y también qué hemos logrado en el país? Logramos que muchos del 1278 se pensionen como 2277. Y eso es supremamente importante y supremamente fácil. Fácil no fácil jurídicamente, fácil de entender. ¿En qué sentido? Si yo hoy estoy en el 1278 y trabajé por lo menos una hora cátedra antes del 27 de junio del 2003, 27 de junio del 2003, yo puedo recuperar mi pensión como 2277. O sea, yo trabajé por orden de prestación de servicios, por provisionalidad, hora cátedra, horas extras, licencias, cualquier tipo de vinculación como docente, me va a ser acreedor a ese derecho. ¿Por qué? Porque ya tienen una expectativa pensional. ¿Por qué 27 de junio del 2003? Porque ese es el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Uribe y en el artículo 81 establece eso. Los docentes que se vinculen de acá en adelante se pensionan bajo ley 100, excluyendo la edad de 57 años, o sea, los del 1278. Y los docentes vinculados con anterioridad, pues se les respeta el régimen. Cometieron, gracias a Dios, una interpretación y eso es lo que no hacemos nosotros. Dijeron vinculados. No dijeron los docentes nombrados en propiedad. Y resulta que una hora cátedra es un tipo de vinculación. Entonces ellos, por darnos duro con el 1278, por quitarle los derechos a los profesores, omitieron ese nombre en propiedad. Y esto no es un tema nuevo. Nosotros llevamos más de 8 o 9 años peleando esto y tenemos más de 200 sentencias en el país ganadas de ese tema. Entonces, cualquier persona que venga trabajando por OPS, licencia, cualquier año, y hoy está el 1278, ya no se pensiona a los 57, sino a los 55, 20, y recupera algo muy importante que es la compatibilidad entre salario y pensión. Eso es lo más importante. O sea, va a poder seguir trabajando, recibiendo pensión y salarios a los 70. ¿Cómo me van a liquidar? Pues con el sueldo de 1278. No es devolverme al decreto, no se puede devolver. Es recuperar los beneficios pensionales. O sea que estamos hablando de las pensiones que pueden ser más altas en Colombia. ¿Por qué? Porque un docente del 1278 puede ganar más que uno estando en la categoría 14. Entonces, si yo asciendo en el 1278 y cumplo ese requisito que dije de haber trabajado antes del 27 de junio, pues me van a pagar pensión con 55 años, con 20 de servicio, compatibilidad entre salario y pensión, y el sueldo que me esté ganando le sacan el 75% del último año. Eso es buenísimo. Y a eso hay cantidad de sentencias, y los que quieran sentencias yo se las envío con el mayor de los gustos, y docentes de videos donde salen con nosotros entregándole esta ganancia, y eso es supremamente importante para los docentes del país. Hay 60.000 docentes en esta situación, y en el Tolima hay 2.000 y pucho. Entonces, pero muchos docentes, volvemos, no tengo la orden de prestación de servicio, no tengo la licencia. ¿Cómo vamos a demostrar al juez que sí trabajó? Por eso es importante lo que yo decía al principio, el tema de la documentación, de guardar los documentos, de tener copias de eso, porque eso les sirve. En las secretarías de educación dio la casualidad que ahora están desapareciendo las órdenes de prestación de servicios. Yo no tengo, si usted tiene una copia, tráigale, yo le hago una constancia, porque saben que es para demandar eso, porque ya se viene ganando. Ersaín, pregunta referente a ese tema, solo queda sí, señora. Un poquito de mesada adicional, que es sí, un tema nos quedan 5 minutos. Doctor, una preguntita, nos queda una preguntita. Es que mira, por ejemplo, nosotros en el Tolima hay muchos compañeros que han venido trabajando en provisionalidad desde hace mucho tiempo. Entonces, ya hay compañeros que tienen la edad para pensión. Entonces, ¿cómo es el régimen pensional de estos compañeros? Provisionales, ¿no? Provisionales. Vamos a aclarar una cosa, Ersaín. Los docentes provisionales tienen los mismos derechos pensionales que los docentes nombrados en propiedad. Y con esa respuesta le aclaro cualquier duda pensional que pueda tener un docente provisional. Ellos los molestan por el ascenso y, bueno, otras cosas. Pero netamente en el tema pensional, yo conozco docentes acá en Cundinamarca que llevan 25 años provisionales y así han sido. Y se pensionan. ¿Qué sucede, Ersaín? Que si yo soy provisional, ¿cómo le explico? El tema pensional no depende del estatuto. El tema pensional de los docentes depende de la fecha de ingreso al magisterio. Esa es la respuesta idónea. Si yo ingresé al magisterio antes del 27 de junio del 2003 por cualquier modalidad, yo me pensiono con 55 años, 20 de servicio y tengo compatible entre salario y pensión. Independientemente que hoy esté en el 1278. Reitero, la fecha de vinculación como docente determina mi pensión, no el estatuto el que me encuentre.
por las sentencias que se han dado en el país. Si ese docente provisional empezó a trabajar en el 2004 por primera vez, un ejemplo, y viene trabajando, lleva 16 años, pues ¿cómo se va a pensionar? Como docente del 1278. Pero si ese docente trabajó antes del 27 de junio del 2003 mediante provisionalidad o cualquier otra modalidad de contrato, pues se va a pensionar con 55 años de servicio. Que lo nieguen es otra cosa, porque se lo van a negar, le van a decir, no, usted es 1278. El gobierno hizo una jugada grandísima con más de 50,000 docentes. Venían por OPS, los pasaron a provisionalidad, entró el 1278 y siguieron como 2277. Y por allá en el año 2004, 2005 empezaron a nombrarlos y les dijeron, yo lo voy a nombrar, pero usted ya hay un régimen que llama 1278. Y usted estando en provisionalidad, trabajando y buscando plata y ganas de echar para adelante, usted no le interesa en qué estatuto, usted nombrado en propiedad es un respaldo grandísimo para trabajar. Lo firmaron. Pero en Colombia las cosas reales están por encima de las cosas formales. Y las cosas formales son esos documentos. La realidad es que yo trabajé bajo el estatuto anterior y me deben respetar ese régimen pensional. Y con eso nos empezamos a ganar eso en el país. Y con eso se rieron de nosotros varios directivos. En su momento de FECODE, 2 directivos nos dijeron, de por sí que, bueno, ya estoy viejo, no estoy viejo, pero ya tengo más años. Pero tengo 36, imagínese 10 años con 26, 25 años. Bien flaquito que soy. Ir a exponer una tesis sin sentencias, pues se ríen de usted. La juventud no quiere decir que no tenga experiencia en ese tema. Y logramos demostrar que eso es una realidad, que ahorita lo hacen muchos abogados, que lo hagan. Mire, de los docentes que nos están escuchando, si dicen, mire, yo a Juan Sebastián no le creo, yo tengo mi abogado de confianza, hágalo con su abogado de confianza, pero hágalo. No deje perder esos derechos que tiene como tal, porque eso ya se ha ganado. Pero con abogados que conozcan la legislación docente, que conozcan la historia del magisterio, que tengan sentencias. Dígale, muéstrame las sentencias que usted ha logrado con eso. Porque para tener sentencias uno de esos tiene que haber demandado hace 3, 4, 5 años. Esto no es un tema nuevo. Ahorita todo el mundo lo dice, ay, hay sentencias suyas, muéstrelas. Nosotros les podemos mostrar más de 100, 200 en todo el país que tenemos referente a eso. Tenemos un señor que hasta ahora le van a pagar Jaime Gómez Osorio desde el 2013 demandando y hasta ahorita salió. Y esa sirvió de base para otras que salieron más rápidas. Entonces, es importante que conozcan ese tema, Ersaín. Para terminar el tema de mesada adicional, quedamos con otros temas. Espero, Ersaín me vuelva a invitar cuando quiera y dejo las puertas abiertas a cada una de las personas que está conectadas. Voy a dejar mi número. Que si quieren hacer una reunión con 5 profesores o con su municipio o con lo que quieran, nosotros con el mayor de los gustos, totalmente gratis, le hacemos una, del tema prestacional, nosotros solo manejamos el tema prestacional. Les hacemos unas reuniones, la doctora Lina está en Ibagué, que es la encargada de la regional del Tolima, yo voy cada 15 días, sí, va con el tema de pandemia, ya no puedo, pero ella está allá, tiene el mismo conocimiento mío, hablamos exactamente igual, conoce todo, y ella ha sido un gran apoyo para nosotros en el Tolima. El último es la mesada adicional. La mesada adicional es para todos los docentes que tienen pensión jubilación y no tienen pensión gracia. Es supremamente fácil. O sea, si yo ya estoy pensionado por jubilación y no tengo gracia, tengo derecho a una mesada adicional que me la pagan a mitad de año. Que la llaman mesada 14, que no, bueno, es una mesada adicional. Toca iniciar a demandar. ¿Qué sucede con esto? Que no es la misma mesada 14 que escuché a alguien hablar. Es que le van a recuperar la mesada 14. No. Toca ponerle un nombre. Ustedes reciben 12 mesadas al año. Enero a diciembre. La mesada 13, ¿cuál viene siendo? Pues la prima de Navidad. La mesada 14, la prima de vacaciones. Eso lo reciben ustedes en el salario. En la pensión lo recibían antes. La ley 100 creó esa mesada 14 para las pensiones. Pero el muy querido por muchos docentes, presidente Uribe, en el año 2005 la quitó con el acto legislativo 01. Extendieron hasta el 2011 si ganaban menos de unos salarios. Bueno, pero desapareció. Esto es una mesada que viene estipulada en la ley 91 al 89. O sea, unos años antes de la ley 100 y no se ha pagado y ya hay una sentencia en Antioquia a favor y se hizo ya una consulta al Consejo de Estado por parte de FECODE. Estamos seguros que eso va a salir a favor, pero pues tendrán que demandar individualmente porque el ministerio no creo que con una consulta al Consejo de Estado le vaya a reconocer a todo el mundo. Eso para tenerlo ahí. Ahí por cuestiones de tiempo y también compromisos en otros lados, yo creo que podemos hablar después de invalidez, de pensión gracia en otras oportunidades. Cuéntame. Unas preguntitas que tienen los compañeros para hacerle, doctor. Claro que sí, Ersaín. Listo, hermano. Listo. Profesor Jason Fernando Esquivel. Buen día. Buen día, profe.
Juan Sebastián, pues mira, yo tengo una pregunta volviendo otra vez al tema de cesantías parciales. Resulta que tengo el caso de dos profes en Planadas que solicitaron cesantías en el mes de diciembre. Radicaron el 19 de diciembre del año pasado. Fueron notificadas el 22 de enero de este año y pues sus cesantías no aparecieron. En marzo más o menos quedaba el tiempo para ser consignadas. Entonces las consignaron aproximadamente en abril, pero con todo el tema de pandemia, de la declaración de emergencia nacional y eso, las profes no pudieron desplazarse hasta la ciudad de Ibagué porque el transporte intermunicipal quedó bloqueado, todo eso. Entonces el banco lo que hace es devolver nuevamente el dinero a Fiduprevisora y en este momento una de las profes está volviendo a hacer trámite para que Fiduprevisora le vuelva a reembolsar al banco local. Toca Pero con la otra profe... Una cartica de reprogramación. Sí, correcto, sí. Así y a es. la otra profe, también debería tener esa posibilidad, le desaparecieron su radicación. Entonces ella lo único que tiene es el tema de la notificación que le hicieron y aparece como si nunca hubiera solicitado esas nuevas cesantías parciales. Entonces ahí yo estoy viendo que hay, bueno, uno, el tema de la mora y dos, pues no sé cómo hace la otra profe para que le vuelvan a aparecer su radicación, enviar un derecho de petición o alguna cosa así, me imagino. Mira, Jason, ese tema de cesantías es importante y tocaste un tema que nosotros nos hemos venido ganando en el país. Algunos jueces dicen sí y otros no, de lo que hablaste del tema de la reprogramación. Si yo solicito mis cesantías, lo mínimo que tiene que hacer el Fondo Nacional de Prestaciones o la Fiduprevisora era notificarme cuando fuera al banco. Pero nosotros estamos docentes que cada 15, 20 días corriendo al banco y no hay plata y no ha llegado, y no ha llegado, y no ha llegado. Y cuando van al mes siguiente le dicen, ah, sí, acá estaba y la devolvieron porque no la cobró. Y dice el docente, pero si yo he venido todos los meses, ¿cómo me va a decir eso? Dice, no, acá la devolvieron. Entonces un negocio del BBVA con ellos ahí por debajo, que cómo se están saqueando chanchullo, algo están haciendo, no con la plata de nosotros, con los intereses que se están ganando con eso, porque estamos hablando de billones de pesos. Ese tema es delicado. Cuando a uno le devuelven la plata, uno tiene que solicitar una reprogramación de cesantías, ¿sí? Radicarla. Y ellos le están pagando al mes o a los 2 meses le vuelven a girar el dinero. Pero no nos avisan, tenemos que estar yendo al banco. El problema es que hay muchos docentes que les queda muy difícil ir hasta el BBVA, y más en estos momentos. Mi consejo, ¿cuál es? Consígase un amigo en el banco cuando usted vaya, mire, yo vivo lejos, deme un teléfono donde yo llame y le doy mi número de cédula y ahí me dicen si me hicieron el giro o no en vez de desplazarme. A mí me ha tocado así, con municipios lejanos. Entonces llaman, mira, es que me dijeron que me van a hacer el giro, ¿me puede colaborar a ver si ya me hicieron el giro a esta cédula? Como solo lo puede reclamar ella. Entonces le dicen sí o no, pero tiene que radicarlo. Y a la persona que no le aparece el radicado, si ya tiene la resolución, con la resolución ahí radica un PQR diciendo, mire, mediante resolución tal me reconocieron, me dice que no aparece, ¿para cuándo tengo la fecha de mi pago? Cuando te respondan, te comunicas conmigo y yo te colaboro con eso, con una tutela. Listo. La profe Sonia Miranda. Sí, buenos días. La pregunta es la siguiente al doctor Roa. Tengo el caso exactamente de un año donde no recibí cesantías, por eso voy a pedir su teléfono, pero también tengo esta pregunta. Habían escuchado que cuando las personas tenían en el fondo privado de pensiones, para poderlo pasar a Colpensiones y se sumara al FOMAC, tenía una edad mínima o un tiempo límite de 50 años. ¿Eso es cierto o cómo es esto? O sea, de pasar del fondo privado a Colpensiones, ¿hay alguna edad límite? Sí, sí hay una edad límite, pero debemos establecer muchas cosas. Si usted es 1278-2277, la normatividad permite trasladarse entre fondos faltándonos 10 años para el estatus de la pensión. El estatus de la pensión es cuando yo ya tengo derecho a la pensión. Entonces, un ejemplo, si yo soy 1278 y tenía plata en fondo privado y tengo menos de 47 años siendo mujer, yo puedo solicitarle al fondo privado que me traslade eso a Colpensiones. Y estando en Colpensiones yo sé que me va a sumar como docente, pero nos hemos dado cuenta
que en varias entidades del país, así está en fondo privado, me lo están sumando para la pensión si es 1278. Ojo, si es 1278. Pero lo aconsejable que es, si tengo menos de 47 años, trasladarlo a Colpensiones, o menos de 52 si soy hombre, lo traslado a Colpensiones, que es un fondo público que no se va a declarar en quiebra nunca, sino se lo roban como se roban todo en el país y le cambian el nombre, como le robaron el Seguro Social, le colocaron Colpensiones, como se robaron Cajanal, Buen Futuro en liquidaciones, hoy se llama UGPP, pero siempre el Estado está respondiendo, ¿sí? Entonces tienes que mirar, ahorita mi profe Sonia me escribe si yo te colaboro más puntual por cuestiones de tiempo. El número, el teléfono. El teléfono, por favor. Mira, el teléfono de la oficina de Ibagué es 312-897-6384. ¿Lo repite, doctor? 312-897-6384. Agradecería si alguien lo coloca ahí en el chat. ¿63 qué? 84, es el teléfono de la doctora Lina, encargada de Ibagué. Tenemos oficina en la Cámara de Comercio. ¿Lina qué? Perdón. Lina Vázquez, creo que es el apellido de la doctora. Yo soy malo para los nombres, todos los días diciendo profe a todo el mundo me queda complicado. Pero la doctora, creo que es Lina Vázquez, ella está trabajando con nosotros, ella ha hecho reunión, yo sé que varios de los que están conectados acá ya la conocen porque ella ha hecho reunión por municipio, con permiso se ha desplazado, obviamente tiene prueba de negativo de COVID, entonces se ha desplazado también a hacer varias reuniones en varias partes del departamento. Mi teléfono personal es el 320-830-3464, pero quiero dejar claridad en una cosa. Ahorita tenemos otras reuniones y yo no contesto el teléfono. Si usted me escribe por WhatsApp, yo le colaboro todo lo que quiera. Hoy mismo, más tarde, pero lo ideal es que sea con la doctora Lina que está en Ibagué. Lo que pasa es que lo ven hablando a uno y piensan que uno nomás sabe, cuando el conocimiento es público. De pronto uno habla más fácil que otro, pero el conocimiento lo puede tener cualquiera. Y para nosotros este conocimiento lo deben tener son ustedes para replicarlos en sus municipios. Porque ustedes les preguntan mucho. Un ejemplo, en el Líbano, por lo menos allá Diana le dice, oiga Diana, y lo de la pensión del 2277 que es la mesa... Y como los profesores a veces somos complicados, Diana dice, no, déjeme preguntar, pero luego usted no es del sindicato, usted no sabe. Entonces los que debemos estar capacitados en forma somos nosotros, para resolver las preguntas más puntuales de los docentes en los diferentes municipios. Ersaid, no sé si hay algo más. Sí, doctor, pues ahí hay otras personas con la mano levantada, no sé si tiene el tiempo para... Dale. Hablemos. Entonces al profesor Rafael Carrillo. Profesor Rafael, de una vez me dice por favor de qué municipio es para ubicarlo en la asistencia, que no lo ubico en la lista. Profesor Rafael, ya puede activar el micrófono. Esa es la palabra más concurrida en tiempos de pandemia. Apague el micrófono, active el micrófono. Profesor Rafael, ¿me confirma de qué municipio es por favor para la asistencia? Bueno, profesor, ¿cómo le va? Porque me cambié de camisa. Yo fui el primer expositor. El compromiso doctor, ¿cómo le va? Bien, el compromiso con Gersaid era que yo me presentaba a responder algunas preguntas. Entonces, ok, listo, Ersaín. Entonces, programe ya al doctor. Entonces, nos faltan otras preguntitas. Doctor, acá para el doctor Roa y le damos la palabra nuevamente. ¿Me parece? Sí. Listo. Démosle la palabra al doctor Roa que termine. Listo. Profe Martín Hernández. Sí, gracias. Era para preguntarle al doctor, pues solicitarle, ¿no? Que hiciera también una referencia un poco, que hay compañeros que no se habló de ese tema, que es la pensión por invalidez. Me gustaría que así en un momentico nos pudiera explicar esa situación que también es importante para los compañeros. Sí, es importante, Martín. Y vamos a dejarla para profundizarla en otra oportunidad que me inviten con el mayor de los gustos. Pero a grandes rasgos, como me dicen, la pensión invalidez también difiere de los dos decretos. En el 2277, según el porcentaje de invalidez, pues me van a dar un porcentaje de la pensión. No quiere decir que si me pagan el 85% de invalidez que me den de medicina laboral, me van a dar el
85% de mi pensión. Eso está en varios porcentajes, 75, si va después del 95 me dan el 100% de mi pensión. Y hay una cosa importante, sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca donde dice que la pensión invalidez sí debe incluirle prima de Navidad, de vacaciones, de servicio, todos los factores, porque la normatividad de la sentencia de unificación habló de la pensión jubilación, no de la pensión invalidez. Y se ha venido reconociendo todo eso. Entonces hay gente que se pensiona y su pensión le va a quedar mucho más alta. En la invalidez del 1278 ya hablamos de ley 100 y es un problema porque las pensiones están quedando muy bajitas. Nos encontramos con gente que se gana 3, 4 millones de pesos y la pensión le queda en el mínimo. Si ustedes tienen algún compañero les ha pasado, o un poquito más. Es importante, todas esas pensiones están mal liquidadas. Si son enfermedades profesionales, deben aumentarles bastante. Es importante que sepan. Por eso cuando les diagnostican una enfermedad, es importante erradicar los recursos para que quede como enfermedad profesional si se tiene derecho, porque la pensión va a aumentar. Y también vale la pena aclarar que en la pensión invalidez, si yo soy 1278 y también cumplí con el requisito del 27 de junio del 2003, puedo recuperar los beneficios pensionales también en el tema de invalidez, Martín. Eso como a grandes rasgos, ¿sí? Pero eso es un tema bastante extenso también, que la gente debe sacar un tiempo para eso, porque la forma de liquidación, el tema de las enfermedades profesionales y el tema de los recursos, bueno, todo el tema, pero a grandes rasgos es eso. Entonces la invitación siempre es, si es pensión e invalidez, entonces verificar el tema de factores salariales, y en el 1278 el origen de la enfermedad nos va a hacer aumento de la pensión. Gracias, doctor. Entonces, la profesora Clara González. Profesora Clara. Profe Clara. Active su micrófono, profe. Profesora Clara, puede activar su micrófono. Bueno, no nos dio. Profesor Norberto. No, ya, buenos días, ya puedo. Cuéntame, Es que doctor, para hacerle una preguntita, es que yo fui provisional, en el año en que nos dieron los contratos de provisionalidad, nos hicieron la liquidación de prestaciones sociales. Resulta que pues concursé y continué como 278, pero yo pidiendo el listado de cesantías, me dicen que esa liquidación que me dieron como liquidación de provisionalidad, me la cuenta como un anticipo de cesantías. ¿Yo qué debo de hacer? Porque yo estuve haciendo esa consulta y la verdad no me dieron la solución. ¿Qué debo hacer para que no me están quitando esa plata? O sea, me están desconociendo. Realmente Te voy a explicar dos cositas. El tema de provisionalidad, cuando uno termina una provisionalidad, nos encontramos con un problema en el país grande. Cuando no hay solución de continuidad, pues les queda allá y no hay ningún problema. Pero hay gente que trabaja en provisionalidad, terminó la provisionalidad y a los 6 meses volvió a empezar como profesor, a los 2 meses. Tienen que pedir las cesantías definitivas de ese tiempo en provisionalidad. Tienen 10 años. Hay gente que pasó más de 10 años y dijo, yo no sabía, ya no me puede hacer nada. Entonces, ¿qué debe hacer, profe? Debo verificar qué fue lo que le pagaron. ¿Qué tal le hayan pagado las cesantías definitivas de esa provisionalidad? Ahí ya se las cancelaron. Pero el tema pensional, eso le sirve para sumar para su pensión, no hay ningún problema, ¿sí? Toca verificar. Es que hay docentes que dicen, a mí me deben la liquidación de ustedes son las cesantías definitivas, no más, no les van a pagar más cosas. Entonces, para que lo tengan en cuenta, escriben ahorita por WhatsApp, profe, y me envía al número mío, y me envías la resolución que tengas de esa liquidación.